Esta semana en Cuadriga, Irak en jaque, el avance islamista radical. Los combates de los últimos días en el oeste de Irak manifiestan de nuevo las tensiones en el país. Las milicias islamistas tomaron Faluya y partes de la capital de la provincia de Ramadí. Es la primera vez que los extremistas ocupan un territorio clave desde la salida de las tropas internacionales hace 2 años. El Estado Islámico de Irak y Levante, un grupo extremista vinculado a Al-Qaeda, quiere crear un Estado religioso en la región. Su posición se ha visto reforzada por la guerra en Siria y por los problemas entre el gobierno chiita de Bagdad y los árabes sunitas. Estados Unidos apoya al gobierno iraquí, pero afirma que no volverá a mandar tropas al país. ¿Está cerca Irak del colapso? ¿Qué significa para el país la creciente violencia islamista? Esta semana con ustedes, Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. La retirada de las tropas norteamericanas de Irak dejó un vacío de poder. Esto ha significado que la red terrorista ha resurgido con acciones muy violentas en una de las zonas más inestables del mundo. Para hablar sobre este tema y sus consecuencias, paso de inmediato a presentar a nuestros invitados. Guido Steinberg es experto en terrorismo y ha ejercido la docencia en la Universidad Libre de Berlín y actualmente es investigador del Instituto Internacional de Política y Seguridad en Berlín. Yasmina Al-Janabi es periodista de radio y televisión de origen iraquí y especializada en asuntos relacionados con el mundo árabe. Es también una documentalista que ha hecho varios documentales sobre el problema de los inválidos de guerra en Libia. Y Antje Bauer es periodista y docente, ha trabajado como reportera especializada en Medio Oriente, Turquía y Afganistán, y también tiene una experiencia como corresponsal del periódico alemán de Tageszeitung en Madrid. Trabaja también, entre otras cosas, para la radio y televisión alemana ARD y es docente en la Academia de la Deutsche Welle. Les doy la bienvenida a todos ustedes entonces a este programa. Está claro que estas acciones de este grupo terrorista, el vinculado a Al-Qaeda, ha sembrado una incertidumbre, han resultado una serie de muertos, heridos. ¿A qué se debe que en el fondo todo el mundo está preocupado, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Quiénes son este grupo? Este grupo se llama el Estado Islámico en Irak y Siria o en Irak y Levante, pero no es un Estado, ¿no? Ellos quieren hacer creer que son tan fuertes, pero en el fondo ni son vinculados con Al-Qaeda, pero son Al-Qaeda en Irak. Como conocemos esta organización desde su fundación en el año 2004. Y como parece han tenido problemas desde el año 2007 en su lucha contra los estadounidenses en Irak, pero después del despliegue de los americanos, ¿no? Ellos han ganado fuerza y ahora tratan de controlar territorio, no solo en Irak, pero también en Siria, y por eso han cambiado su nombre de nuevo. En 2006 se llamaron el Estado Islámico en Irak y en 2013, en abril, se llamaron el Estado Islámico en Irak y Siria. Pues no es solo un fenómeno iraquí, pero también sirio ahora. Ya. El Medio Oriente queda muy lejos de América Latina y a veces es muy difícil entender todo este tipo de rivalidades político-religiosas. ¿Cuál ha sido el origen de todos estos problemas que se está viendo actualmente en Irak? Bueno, de primero debemos decir que este movimiento de las minorías iraquíes es nuevo. Anteriormente, desde hace ya décadas, todas esas minorías estaban viviendo en paz, lado a lado en el Irak. Nunca había problemas entre chiitas y sunitas y cristianos y judíos y kurdos y todo eso, que eso apareció ahora durante los últimos años. Debemos también decir que la mayoría de la población iraquí son chiitas y la minoría son los kurdos y los sunitas y los cristianos que viven en el país. Lo que pasa ahora de momento es que, por ejemplo, si vemos a la historia de Nouri al-Maliki, el presidente del gobierno, que él es
chiita y pertenece a un partido chiita, o sea, en vez de dividir la religión y el Estado, está juntando, mezclando esas cosas que él a lo mejor ha sufrido durante su lucha para su partido en el Irak, ahora a convertirla en una lucha entre los iraquíes, o sea, están convirtiendo y creando esas diferencias que anteriormente no existían. Bueno, pero si bien no existían estas diferencias, lo que quedó claro es que después de la retirada de las tropas de Estados Unidos, prácticamente, incluso mucho antes de la invasión de las tropas de Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein, el país se ha ido desintegrando poco a poco, no hay una unidad política y ese es un poco el problema que tenemos en la actualidad. Sí, yo coincido con lo que dijiste tú. Hay una, o sea, Nouri al-Maliki no ha conseguido hacer una política que uniera a todos los iraquíes, que es de algún modo lo que hizo un poco Saddam Hussein, que aunque fuera dictador y aunque fuera una élite sunita la que gobernara, pero ha conseguido tener o crear una especie de sentimiento nacional, somos iraquíes. Y ahora lo que hace Nouri al-Maliki, visto que los chiitas tenían una posición algo inferior a los sunitas que mantenían los puestos de poder antes, ahora en lugar de hacer una política para todos, hace una política más para los chiitas. Más y sectaria, digamos. Sectaria, sí, una política sectaria, por lo que los sunitas, por un lado, estaban acostumbrados a ser siempre ellos a gobernar desde el tiempo colonial, y también pues ahora se ven reducidos en ciudadanos de segunda clase, se puede decir, y perdiendo siempre más terreno político. Y yo pienso que eso es una razón profunda por la que hay siempre más rebelión en contra al gobierno chiita. Yo creo que hay también un problema que desde las revoluciones árabes hay más desestabilidad en la zona. Yo creo que lo que está pasando en Siria, por ejemplo, es que ayuda a grupos fundamentalistas y violentos y armados a juntar fuerzas, a intentar desestabilizar el Estado. Ya nos vamos a referir a todo este problema, digamos, de la regionalización de este conflicto, porque no se puede entender Irak si no se tienen en consideración otros actores y otros protagonistas en esa región. Pero ¿cuál podría ser otra clave para poder entender esta problemática en Irak? Yo pienso que la razón profunda es la política del gobierno maliki, pero no solo desde 2011, pero también antes. Él siempre ha tratado de marginalizar todos los partidos suníes, pero también secularistas en la política del país. Y después de las elecciones del año 2010, los americanos, los estadounidenses, que entendieron qué era el problema, perdieron casi toda su influencia sobre su nuevo gobierno, y lo que vemos ahora son Estados Unidos que tratan de cambiar esta política del gobierno, pero al mismo tiempo Maliki depende del gobierno iraní, y ellos, como parece, no tienen ningún interés en un cambio de política. Los iraníes ahora se concentran en esta cuestión de luchar contra los terroristas de Al-Qaeda, no solo en Irak, pero también en Siria. Pues también es una cuestión de influencia. Pero al mismo tiempo yo no estoy de acuerdo que estos conflictos no habían antes. Ya hace 1000 años había una lucha en Bagdad entre suníes radicales de la misma tradición que vemos ahora y chiitas. Pero lo que es cierto es que estos conflictos confesionales, religiosos, solo ganan importancia en ciertas circunstancias, y es bien claro que desde 2013 este conflicto gana importancia en la región, pero siempre habían estos conflictos en la región, hace más que 1000 años. Ya. ¿Tú querías aportar alguna otra cosa a propósito para poder entender más Bueno, no estoy muy de acuerdo de que los Estados Unidos no tienen intereses o no tienen influencia en el gobierno del Maliki, al contrario. Yo creo que
que él solamente puede actuar con el apoyo de los Estados Unidos, y al mismo tiempo es verdad que tiene presión del Irán y a lo mejor de otros gobiernos como por ejemplo Siria y Arabia Saudí en lo que está actuando, pero nadie en el gobierno iraquí puede actuar sin el apoyo de los Estados Unidos, de cualquier manera que sea, si sea oficial o inoficialmente, porque lo que está pasando de momento es también, por ejemplo, podría ser una de esas influencias para poder partir el país en 3 otros países. Eso es uno de los temores que yo tengo, por ejemplo, personalmente, que podría ser, por ejemplo, en las próximas elecciones que tenemos en abril, una excusa para decir, ok, tenemos aquí problemas con los sunitas, pero sunitas y tenemos en el norte un estado más bien, bueno, estable, y en el sur, pues de momento no estamos escuchando mucho de lo que está pasando en el sur de Irak. En el norte a los kurdos, a los digamos, kurdos, que tienen eso. cierta autonomía también, que es lo que están pidiendo en alguna manera los sunitas. Al mismo tiempo sí, es una de las cosas que están pidiendo los sunitas, pero al mismo tiempo hay otras cosas que están pidiendo. Por ejemplo, en las protestas que había el año pasado, no habían influencias, ¿cómo se dice?, de grupos radicales, y tampoco actuaban la gente del Estado Anbar en el Irak, no estaba actuando como sunitas, sino como gente del pueblo iraquí pidiendo sus necesidades básicas que necesitan para vivir. Yo te agradezco, digamos, todo este tipo de cosas que están ligadas a la realidad y a la vida más cotidiana. Quisiera, eso sí, que tú eres de origen iraquí, me imagino que tienes contacto con amigos o familiares todavía. ¿Cómo ven ellos la situación? ¿Qué es lo que tú percibes cuando tú te comunicas con ellos? Me comentabas que tienes con cierta regularidad contacto con algunos amigos y parientes. Parientes, sí, más bien. Bueno, la situación es ya desde hace años, o sea, no es una cosa nueva desde el 2011, sino ya desde la invasión americana al Irak, que el Estado no está estable. Nunca ha mejorado la cosa en el Irak, a lo mejor en el norte un poquito o a lo mejor en el sur, porque la política se concentra siempre en Bagdad y lo que está alrededor de Bagdad. Entonces, pero lo que está pasando, por ejemplo, en la ciudad de Bagdad, donde están viviendo mis parientes, es que las amenazas son casi siempre contra las sunitas. O sea, cuando hay secuestraciones o secuestros o cuando hay atentados, pues casi siempre escuchamos de personas que pertenecen a tribus o a partidos sunitas. Pero ¿no será esto una especie de vendetta, de venganza por todos los años, digamos, que gobernó Saddam Hussein, que gobernó con el apoyo de una minoría sunita y que sin duda también hubo represiones contra la mayoría de la población chiita y kurdos? Es verdad, y eso es lo que también ha dicho Nuril Maliki oficialmente, que él no va a permitir que los chiitas pierdan el poder otra vez, que los chiitas siempre, como son la mayoría del país, de la población, pues deben de jugar un papel muy importante, a lo mejor más importante que las otras minorías como los sunitas, kurdos y los cristianos. Bueno, pero ahora volviendo al tema el resurgimiento de estos grupos radicales, el hecho concreto es que ocuparon 2 ciudades, la ciudad de Faluya de alguna manera y de Ramadi. Al final, ¿cuántos son numéricamente? Porque estamos hablando de un grupo importante que pueda tener un peso no solo militar, sino que además ideológico. En números no lo sé. Son miles, pero no tantos, ¿no? Se han dicho que han dicho 8.000. Entre 8.000 y 20, ¿no? Los expertos, ¿no? Como siempre, no están de acuerdo, pero simplemente no son fuertes, y eso sorprende, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas del Irak son más que 800.000 personas en total, pues se necesitan en ciertas regiones, pero casi no se comprende que este ejército tan fuerte, con tanta plata, con tanto apoyo militar en el pasado, por lo menos, de los americanos, no es capaz de controlar
estas ciudades, pero yo pienso que la razón es exactamente que el gobierno maliki ha perdido el apoyo político de muchos suníes, pues es una cuestión política de los sunitas. ¿Ya? Porque no es tan difícil de luchar contra una organización terrorista si uno tiene el apoyo de la población. Y además es una organización tan radical, tan brutal, que ya han perdido el apoyo hace 6 años, y es la política de Maliki que tiene estos resultados. Y yo pienso que los americanos ya no tienen esta influencia, y no tienen esta influencia como Irán, porque han tratado de convencer el gobierno de cambiar su política y no tenían éxito. Y eso es un problema grave. Y ahora que todo eso ha pasado, mandan armas. Sí, entiendes. O sea, pero para obtener un poco más de influencia sobre el gobierno. El envío de las armas vamos a hablar enseguida, pero en el fondo el problema es un problema político más que religioso. Sí, yo estoy de acuerdo. Es una cosa que se me olvidó decir antes. Yo creo que lo que falta son otras personas, otros grupos, partidos con convicción y que tengan una base en la población. Y cuando tienes un grupo, aunque fuera pequeño, que está convencido, que tiene armas, que tiene dinero, pues pueden conseguir un montón de cosas si son los únicos. O sea, si la otra parte no está tan convencido detrás de algo que les convenciera y que les induciera a luchar por algo, yo creo que es eso que explica muchas veces por qué grupos pequeños, lo mismo pasa en Siria, porque un grupo pequeño puede imponer su voluntad a una población que rimane ahí, que se queda ahí sin saber qué hacer. Entonces, lo que tú estás diciendo prácticamente que es necesario que surjan nuevos protagonistas políticos, ¿eh? o que cuenten con un apoyo mucho más amplio de la población, ¿no es cierto? Sí. Sí, yo creo que eso es algo que falta, que se ha quedado en vacío después de que las tropas hayan salido, después de las elecciones en Irak. Yo creo que hasta ahora la política se hace según líneas sectarias. Y eso yo creo es el problema. Chiitas por el otro, ¿no? Chiitas por un lado y sunitas por el otro, y los sunitas tienen ese lado fundamentalista extremista, y los chiitas pues tienen el poder, pero también lo hace mal, porque hasta ahora no hablamos de la corrupción, porque también los chiitas se están hartando del gobierno, porque el gobierno iraquí es un gobierno profundamente corrupto, y hay un montón de dinero que entra, pero no se sabe dónde se queda. Sobre eso no hemos hablado todavía, que los intereses económicos que hay, digamos, de transnacionales extranjeras, por así decirlo, que tienen intereses claramente en Irak, bueno, en esa región del mundo. En gran medida después de la caída de Saddam Hussein, los primeros que llegaron ahí fueron compañías extranjeras, para prácticamente apropiarse de los recursos, en este caso del petróleo. No olvidemos que es una zona donde se explota uno de los mayores productores de petróleo del mundo. ¿Cómo lo ves tú en ese contexto, digamos, a propósito del aspecto económico, digamos, de los intereses de empresas transnacionales que están hoy día presentes ahí? No, yo no lo veo, ¿no? Porque después de que venían los americanos en 2003, todos esperábamos, ¿no?, la entrada de los transnacionales a Irak, pero no pasó. Las compañías americanas no están... ¿Tú me quieres decir de que eso quedó en manos del Estado iraquí? ¿Que sí, no hay ninguna compañía extranjera que se esté beneficiando de eso? Hay ciertas compañías, pero no existen estas compañías grandes norteamericanos que normalmente son los poderes en este mercado. El problema económico también es el Estado iraquí. Están exportando 3 millones de barriles de petróleo cada día, pero toda la plata que viene al país, ¿no?, como tú lo has dicho, está en manos de una élite política que hay que irse, ¿no? Sin que ellos se van, todo el gobierno, pero también la élite de los partidos suníes, no va a mejorar la situación. Irak no es solamente un país muy corrupto, pero es entre los más corruptos del mundo.
como Afganistán y Somalia. Al mismo tiempo es uno de los países más ricos, petroleros del mundo, pero casi toda la población tiene problemas con la electricidad. Y por eso, primero en 2011, toda la gente se iba a la calle por falta de electricidad en un país tan rico. Y eso tiene que ver con la política y, por supuesto, todos estos políticos vinieron con los americanos. Bueno, a propósito de estadounidense, nosotros hemos preparado una nota que queremos presentarla para ver un poco, digamos, para contextualizar mucho más este tema. Veamos entonces la nota que ha preparado nuestro equipo. Desde que las tropas estadounidenses abandonaron Irak en 2011, el primer ministro Nouri al-Maliki no ha conseguido llevar la paz al país. La minoría suní se siente marginada, y no solamente por el gobierno central chiita. Los suníes rechazan también la estrecha relación entre al-Maliki y los clérigos chiitas de Irán. Por su parte, al-Maliki ha pedido ayuda a Estados Unidos en forma de armamento militar para luchar contra la creciente violencia en el país. La guerra en el país vecino Siria se suma al problema. Los extremistas utilizan el país para abastecerse y rearmarse. Al-Maliki se considera neutral y en favor de la paz. No es sorprendente si se tiene en cuenta las posiciones opuestas de Teherán y Washington sobre el régimen de Assad. Bueno, hemos visto que hay algunos actores internacionales que también están incidiendo en este conflicto en Irak, y no solo en Irak, sino que en toda esa región. ¿Cómo se explica, cómo podríamos contextualizar esto, Antia? Tú que has estado recientemente en la zona y has podido tener directamente una impresión. Sí, bueno, yo estuve en Turquía, que es un poder relativamente pequeño, se puede decir, de todos los que influyen en Irak. Yo creo que en el fondo se trata de una lucha de poder entre Arabia Saudí e Irán. En el fondo es esto, yo creo, que en toda esta zona, Irak y Siria, se trata de ese conflicto. O sea, perdón, Arabia Saudita son sunitas, de mayoría sunita, e Irán, de mayoría chiita, son que se corresponde con el régimen de al-Maliki. Y Arabia Saudí de algún modo apoya, ellos le niegan, pero de algún modo apoyan los fundamentalistas, los extremistas en Siria, y hay una frontera porosa entre Siria e Irak. Hay, como lo escuchamos ahora, hay armas que pasan de un lado para otro, hay luchadores que pasan de un lado para otro, o sea, ya no se puede distinguir, yo creo, entre una lucha en Irak y una lucha en Siria. Las cosas se están coagulando de algún modo, están siendo más y más una, lo que hace que la cosa es más peligrosa de lo que fue, según yo pienso. ¿Cómo se explica esto, tú que eres experto en temas de terrorismo y de seguridad, cómo se explica esta rivalidad tan fuerte y por qué están tan interesados Arabia Saudita e Irán, en este caso, en este conflicto, tanto de Irak y de Siria? Es cierto que es un conflicto sobre la hegemonía en el Golfo Pérsico, ¿no? Y este conflicto ya está por ahí desde la revolución en Irán en 1979. Y desde 2003, desde la invasión de los estadounidenses en Irak, el gobierno saudí teme la influencia de Irak. Y ¿no? ellos tienen esta sensación de Irán. Perdón. De Irak también. No, pero temen Irán porque dicen que han ganado tanto en estos años. Han ganado en Irak, tienen el aliado Bashar al-Assad en Siria, tienen la Hezbollah con ellos. En el Líbano. En el Líbano.
¿no? Y por eso han decidido ya en 2005 de luchar contra la influencia de los iraníes en el mundo árabe. Eso tiene que ver con la confesión, con el conflicto entre suníes y chiitas, pero más bien es sobre el poder entre dos poderes regionales. Y la política de los saudíes está más agresiva que antes porque están decepcionados con el gobierno de Obama y también antes con la administración de George Bush. Ellos temen de que Estados Unidos se va de la región, ellos pierden el apoyo de los americanos en su lucha contra los iraníes. Y por eso están por ahí en Siria. Pero ya no veo esta influencia tan directa de los saudíes en Irak. No hay apoyo por Al-Qaeda, eso sí es bien claro, ni en Siria ni en Irak. Solo hay un apoyo para políticos suníes en el país, pero porque son tan débiles, los saudíes también en Irak casi no tienen función. Retomando esto del papel de los norteamericanos, ellos dicen que que el problema iraquí es un problema de los iraquíes, que no van a enviar tropas de nuevo, por así decirlo, pero le han últimamente han entregado misiles y drones, es decir, aviones no tripulados. Sí, han dicho que no van a mandar tropas, pero nadie ha preguntado. Yo pienso que los iraquíes, hasta el gobierno iraquí de Maliki, no quiere ver ningún americano en el país. Yo pienso que han mandado drones y misiles para reganar un poco de esta influencia sobre lo que está. Recuperar influencia sobre el gobierno iraquí que han perdido en los últimos años, y también los estadounidenses tienen casi una paranoia, ¿no? Si escuchan la palabra Al-Qaeda, siempre están pensando en lo que pasó en el 11 de septiembre en 2001, y por eso han mandado drones, pero yo estoy cierto que esto no es el fin de la historia. En algunos meses, también años, van a mandar sus propios drones, pero con drones armadas desde Turquía a Siria y a Irak para luchar contra Al-Qaeda en estos países. Sí, antes tú querías mencionar algo a propósito de este tema de la regionalización del conflicto. Sí, yo creo que hay un problema que envuelve un poco, que integra un poco todos los poderes que hay por ahí, ¿no? Ya estamos viendo Líbano, por ejemplo, que no es un actor, en el sentido que no opera, pero es alguien que está siempre más desestabilizado por la política de Siria. Lo que pasa es una víctima. Tenemos a Turquía, que por ejemplo, cuando el actual gobierno del AKP empezó, dijeron no queremos problemas con ninguno de nuestros vecinos. Y han incluso hecho una especie de amistad política con Bashar al-Assad, lo que fue considerado como un gran éxito después de muchos años de problemas con ellos. Ahora se han puesto, después de la rebelión en Siria, se han puesto enseguida del lado de la oposición, y ahora contra Bashar al-Assad, y visto que la oposición se está islamizando y también en Turquía siguen una política de islamización sunita, ellos están de algún modo apoyando también a los islamistas. O sea, ellos también niegan, igual que Arabia Saudita, niegan de dar apoyo, pero de hecho yo estuve ahí hace poco y ahí los periodistas locales pues te enseñan, esta es la central de servicio secreto, ahí un amigo estuvo y vio cómo llegaron las armas, cómo las pusieron en una furgoneta, cómo las llevaron a la frontera. O sea, la frontera está clara que está controlada por el servicio secreto turco y por los soldados turcos, y ahí pasa, o sea, los ves. Pasan también, yo vi pasar furgonetas llenas de hombres barbudos
que dijeron, bueno, van a ir al puesto más cercano, que es Reyhanlı, una ciudad pequeña. Ahí se quedan haciendo un poco de vacaciones, o si tienen alguna herida, pues se van al hospital. De hecho, la gente local dice, los tratan antes que a nosotros, los tratan sin pagar. Y luego se quedan ahí una semana o más. Dicen que han alquilado un montón de sitios ahí de parte. Dicen que los locatorios son... que la gente que los alquiló fueron oficiales del servicio secreto. Esas son cosas que dicen, que los periodistas locales no se atreven a publicar porque tienen un control, digamos, pero son verídica. Información que te dan y que parece muy verosímil. Entonces ahí hay un intercambio muy claro y muy obvio de luchadores que pasan ahí y que vuelven. Ahí Turquía está hasta las cejas dentro de esa historia en Siria. Por la cercanía geográfica, sí. Sí, podría también añadir a eso, que estoy en contra de lo que tú has dicho, que Arabia Saudí también juega un papel muy grave en eso, porque las armas que tienen esos grupos islámicos, ¿de dónde vienen? Uno de los países donde también hay una frontera iraquí-saudí, que donde porosa también como en el norte del Irak con Turquía y con Siria, al mismo tiempo también entran armas de ahí, o sea, esos grupos islámicos que están ahora en Anbar, en el en esta provincia de Irak, también tienen apoyo de Arabia Saudí, oficial o inooficial, pero es muy interesante y al mismo tiempo Arabia Saudí no teme que Irak sea fuerte, al contrario, ellos quieren que el Irak sea fuerte para protegerles de los iraníes, como han hecho durante la guerra de los 80 entre Irak y el Irán, porque una de las razones es, o era el temor que tenían los estados del Golfo, entre ellos Arabia Saudí, del Irán y de la amenaza que venía del Irán. O sea, había un apoyo muy grande de los países del Golfo Arábico al gobierno anteriormente, en los 80 de Saddam Hussein, en la guerra esa contra Irán. Tú mencionabas de que oficialmente Arabia Saudita solo apoya a algunos políticos para poder hacer un tejido político, por así decirlo, y rearmar un régimen mucho más apoyo por estable. Apoyo por Al-Qaeda no hay. ¿Tan seguro estás de eso? Sí, claro. Del gobierno no, pero claro que sí, que hay plata que viene del Golfo Pérsico. En todo el mundo el dinero de fuentes privados en Saudi Arabia, en Kuwait, en Qatar, en los Emiratos, es muy importante para financiar organizaciones como Al-Qaeda. Pero Al-Qaeda también ha luchado contra el gobierno en Saudi Arabia, pues ellos han aprendido algo. Pero hay que diferenciar, eso sí es cierto, entre Irak y Siria. No hay apoyo por Al-Qaeda en Irak, tampoco hay apoyo de los saudíes, del gobierno saudí, para el Estado Islámico en Irak y Siria en Siria. Pero hay apoyo para ciertos grupos. Estos son bien conocidos, no son yihadistas, no forman parte del movimiento Al-Qaeda, pero son islamistas, según mi opinión, son muy peligrosos, pero los saudíes dicen que no tienen opción. Pues toda la situación es un poco más complicado, pero no hay apoyo del gobierno saudí para Al-Qaeda ni en Irak ni en Siria. Y lo que es cierto es que los turcos han dejado a todos entrar en el país, pero también el Estado Islámico de Irak ha venido desde Irak, no desde Turquía. Hay otro grupo yihadista en Siria que ha venido desde Turquía y que tiene sus bases también en Reyhanlı y en Hatay, es la Frente Nusra. También está cerca a Al-Qaeda. Y si los saudíes han aprendido algo, los que no han aprendido de lo que pasó en Afganistán, por ejemplo, son los turcos y es el gobierno de Qatar. Porque Qatar está apoyando a estos grupos. Los saudíes porque han tenido sus problemas con Al-Qaeda, han cambiado su política. Y los fuentes privados son muy importantes.
¿Tú coincides con él a propósito de que hay fuentes privadas prácticamente que están financiando estos grupos más extremistas, más radicales? Sin mencionar a nombres, por supuesto, hay grupos y hay personas privadas conocidas muy bien que financian a esos grupos. O sea, por eso he dicho, Arabia Saudí de una manera u otra, sin decir oficialmente el gobierno, yo también soy muy escéptica en mencionar Al-Qaeda, porque yo no creo que Al-Qaeda como grupo Al-Qaeda, como nosotros conocíamos en septiembre del año 2001, no existe esa fuerza que toda gente aquí en Europa piensa, sino es un grupo más débil. Lo que está de verdad más fuerte son otros grupos islámicos que están apareciendo uno tras del otro, ahora de repente en los últimos años. Y también consigo también con lo que mencionaste, que hay algunos estados del Golfo que no han aprendido de lo que ha pasado anteriormente y siguen apoyando oficial o inoficialmente a grupos islamistas, no solamente en Irak y en Siria, sino también en Libia y en Túnez y en Egipto, en el norte de África. O sea, en cualquier país que está de momento políticamente muy débil, están, ¿cómo se dice?, beneficiando de lo que está pasando. Por eso tienen más fuerza y tienen más poder. O sea, no es el pueblo en sí que se está convirtiendo más en un pueblo islamista, sino también los jóvenes que están en el oeste del Irak, cuando han visto que no tienen apoyo de lo que estaban pidiendo el año pasado del gobierno iraquí, pues han visto que ha venido un grupo de Siria que les está apoyando en lo que ellos quieren, pero al mismo tiempo lo que está pasando en Siria y lo que está también pasando, que no menciona mucha gente en el Irak, es que los grupos islamistas y la gente que vive en esas regiones también se están combatiendo uno contra el otro. O sea, la guerra que está pasando, enfrentando, o sea, no solamente es los grupos sunitas que están enfrentando los militares iraquíes, sino también este grupo que ha aparecido. Y lo que está pasando es que el gobierno del Maliki no ve una diferencia. Eso es la opinión que yo tengo entre los grupos islamistas que están en el país y entre la población sunita que está también ahí. En esta situación prácticamente de caos, ¿existe realmente el temor de que este país, Irak, se desmembre, se separe, se divida? ¿Hay algún interés de los protagonistas, los que ingieren, los que mueven los hilos en esa región, en que ese país quede dividido? Un peligro sí existe. Si sigue adelante, existe por toda la región. Yo creo que se desintegren Irak, Siria, Líbano sobre fronteras sectarias, porque esa es la forma que el conflicto está tomando. Yo creo que existe. Yo creo que la salida de los norteamericanos ha tenido un sentido para los norteamericanos, como no ha tenido ningún sentido que hicieron la intervención, pero desde luego desestabilizaron una dictatura y ahora pues está todo hecho un caos. Yo creo que hay peligro, sí. ¿Qué piensas tú, cuál podría ser el papel que puede jugar la Unión Europea en esa región? Es un tema, ya sé, no está muy claro cuál es el papel que juega, pero ¿qué te parece a ti? ¿Realmente podría incidir, podría influir? Hay, por ejemplo, los contactos que tiene el gobierno alemán con Jerusalén, en este caso con Israel, que también no hemos tocado ese tema, pero es un conflicto pendiente y que, de acuerdo a la información que manejamos, se ven pocas perspectivas realmente, que se pueda arribar a un acuerdo entre palestinos e israelitas. La Unión Europea, sí, como actor, no tiene política exterior, ¿no? En ciertos casos, así lo dices tú. Si hablamos, sí, claro que categóricamente. Sí, categóricamente, no, simplemente porque ni hay, lo que hay, o si las cosas no son importantes, pues sí hay una estrategia europea, pero si las cosas son importantes, hay estrategias de ciertos países, como Francia, como Inglaterra, como Alemania, ¿no? Pero en la región simplemente
simplemente no existe la Unión Europea como actor. Y eso es bien peligroso, ¿no? Porque Turquía está cerca, todo lo que está pasando en Turquía es una cuestión de política interior aquí en Alemania por todos los turcos que están viviendo aquí en el país, todo lo que está pasando en Irak, todo lo que está pasando en Siria, especialmente si van a desintegrar algunos de estos países, va a tener sus resultados ahí. Y todavía no hemos hablado sobre eso, pero no son solo sirios y iraquíes que están luchando adentro de estas organizaciones ahí. Hay más que 200 alemanes, solo alemanes, y otros europeos, más que 1000 europeos que se han ido a través de Turquía para luchar adentro de estas organizaciones. Pues, estos mercenarios, por así decirlo, combatientes islámicos. Sí. Tengo entendido que también incluso de Chechenia, Sí, del Yemen. sí. Del Yemen, de Libia, la mayoría viene como siempre de Saudi Arabia, pues son árabes, pero también son otros. Y eso es un problema bien grave, y la cantidad de combatientes que va a regresar algún día es sumamente alta. ¿Te refieres que van a regresar a sus países de origen? Sí. Es decir, a Europa, ¿sí? Claro que sí. ¿Tú querías mencionar algo aquí? No, quería apoyarle con lo que ha dicho, porque eso de verdad es un problema muy grave. ¿Qué es lo que va a pasar con esas personas que van a regresar otra vez aquí? Porque son alemanes, son franceses, son europeos. ¿Qué es lo que va a pasar con esa gente? Es que, ¿cómo se van a integrar otra vez aquí en la sociedad? ¿Tienen interés? Esa es la pregunta. ¿Es que tienen interés de integrarse otra vez aquí en Europa, o es que van a traer las influencias de esas guerras a estos países? Porque yo creo que eso es una pregunta muy, muy importante. Se van a aburrir aquí, eso está. O sea, que van a buscar otro motivo. Es aburrimiento después de haber luchado. Ya. Bueno, el tiempo se nos ha hecho corto, estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa. Está claro que las previsiones no son halagadoras en esa región del mundo, porque nadie tiene una receta como para poder poner fin a este tipo de conflictos. Les agradezco la presencia de nuestros invitados de hoy por sus aportes y me despido de ustedes y a nombre del equipo diciéndole que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico cuadriga@dw.de sus opiniones y comentarios. Estaríamos muy atentos a vuestros comentarios. Hasta pronto y pásenlo bien.